falta que se quite porque cuando hay más compañeros hacemos esta mezcla de la mesa de la palabra con la mesa de la Eucaristía, para que todos podamos compartir este regalo del Señor. Por eso, como os dije antes, lo primero es saludaros y deciros que soy el portavoz, como pastor que soy y que sois vosotros en vuestras comunidades, soy portavoz de esta palabra que nos orienta en la vida y que además nos da luz para vencer toda tiniebla. La palabra de Dios es una palabra de vida, es una palabra que tenemos que vivirla en comunidad, en iglesia. Fijaros bien que esta lectura que hemos proclamado del libro de los Hechos de los Apóstoles aparece toda la fuerza de la palabra. Precisamente es como un anuncio. Lutero, los protestantes, en el siglo XVII, decía Lutero que la Sagrada Escritura no hace falta lugar, que ella por sí solo habla. No, Señor. La Sagrada Escritura tiene una casa que es la Iglesia. Y esta Iglesia la formamos toda la comunidad del pueblo de Dios, y esta Iglesia está iluminada, como no, por la fuerza de los apóstoles, de todo el pueblo de Dios, que tenemos esta misión de anunciar el Evangelio, anunciar la palabra de Dios. Por eso que este sea un momento especial. No podemos prescindir de la palabra en las celebraciones de la Eucaristía. No podemos, de antes se decía, cuando llegabas al ofertorio habías oído misa, aunque te hubieses saltado la mesa de la palabra. No podemos jugar con la palabra. No podemos atropellar la palabra, ni los pastores tampoco, a la hora de iluminar al pueblo de Dios y de hacerles llegar toda la luz y toda la fuerza de la palabra de Dios. Por esto, hermanos, para mí la palabra de Dios como pastor de la Iglesia es clave en mi vida personal y creo que es clave en la vida de todo creyente. A lo largo de esta Pascua estamos compartiendo la riqueza del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y como os he dicho alguna vez también, más que el libro de los Hechos de los Apóstoles, es el libro de los Hechos del Espíritu Santo, que es el que ilumina aquella comunidad transformada el día de Pentecostés y aquella comunidad que va de pueblo en pueblo anunciando el Evangelio de Jesús, la buena nueva pascual, que Cristo vive, que Cristo ha resucitado. Y si ustedes y nosotros todos estamos reunidos en este lugar, es precisamente porque estamos influenciados, diríamos, iluminados por el Espíritu Santo, que nos capacita para vivir la Pascua del resucitado con el convencimiento que Cristo no falla a la cita del hombre, con el convencimiento de que Cristo es la luz, que disipa las tinieblas del hombre. Y la palabra de Dios es la palabra que disipa las tinieblas del hombre, la oscuridad de la vida, la que te va iluminando. Yo la palabra de Dios, os he hablado alguna vez, es como el guía, la guía que llevamos en el bolsillo cuando vas a una ciudad. Tienes que sacar la guía a ver por dónde tengo que ir. Esta es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la gran guía que debemos llevar en el corazón, en el bolsillo del corazón, para que esta palabra de Dios nos vaya iluminando el camino y vaya aclarando todos los entuertos de este momento de la historia. Los cismas, los problemas del mundo, una sociedad totalmente desnortada y una sociedad que camina, está en un precipicio totalmente para abocar a momentos trágicos que tenemos que vivir tal vez. Y la palabra de Dios tiene esta finalidad, iluminarnos. Es como el candil de un creyente para decirnos tranquilos que vais conmigo,
Hemos escuchado hoy una lectura preciosa donde vemos cómo el Espíritu actúa en la figura de Felipe. Felipe es un diácono de la Iglesia, de aquellos 7 diáconos escogidos junto al bueno el protomártir San Esteban. Estos dos no cumplieron el servicio a la caridad, sino que se dedicaron a predicar. Y tenemos, por ejemplo, lo más grande de Felipe es cómo el Señor le va llamando el Espíritu de Cristo y cómo el Espíritu de Cristo le hace vivir esa experiencia, desaparece de la compañía del bueno del etíope del eunuco de Candaces, y desaparece. Y Felipe tiene esta misión de aclarar. Aquí se ve claramente lo contrario a los protestantes sobre la Sagrada Escritura. Él se sube a la carroza para ayudar a este hombre a descifrar lo que está leyendo, a iluminarlo. Fijaros qué bello, como los discípulos de Maús. Se tiene que aparecer aquel caminante misterioso que es Cristo, el Señor, para abrir el corazón de aquellas gentes, aquellos 2 hombres decepcionados por la resurrección del Señor. Y en el momento de la mesa, como sabéis, descubren que es el Señor, cuando la cena. Es tan bello este pasaje que tenemos que decirle al Señor siempre: quédate con nosotros, que atardece. Hoy más que nunca aquellas palabras de los discípulos de Maús tienen que ser palabras firmes en nuestra vida. Quédate, Señor, que atardece, ya que este mundo está oscureciendo ante los grandes valores de la vida. Está oscureciendo ante tu presencia, Señor. Quédate. Y creo que toda Eucaristía es para decirle al Señor: quédate, no te vayas. Sé el alimento de la vida. Cuando el bueno del etíope el eunuco de Candaces, va leyendo el pasaje de Isaías, y cuando este hombre, Felipe, es una pena que Felipe no tiene santoral, no aparece el Felipe otro, de los apóstoles. Y entonces, así como el Señor, Dios, a Isaías también le hizo vivir una experiencia como la de Felipe, pues Felipe le va explicando el sentido de aquel pasaje de tal forma que aquel hombre va suscitando en sí la fe, va diciendo, le va transformando la palabra de Felipe, es decir, la palabra de Dios. Y cuando llega a aquel río dice: ¿no podría yo bautizarme? Esta es la conversión. Cuando un hombre, una mujer, un creyente, un sacerdote, predicamos la palabra, debemos suscitar en el hermano una ansia de Dios, una ansia de estar junto a Cristo, de dejarse fascinar por Cristo. Es una pena que a veces los sacerdotes, no sé qué os pasará a vosotros, cuando predicamos, a veces lo hacemos con desgana, como una rutina. No. La palabra siempre es vida. Nos tiene que movilizar a todos. Nos tiene que inquietar, porque nos tiene que escarbar el corazón para saber que esa palabra nos lleva a la vida, nos lleva a la gran Pascua de la Resurrección al final de los tiempos. Y en este pasaje que hemos proclamado de los Hechos de los Apóstoles, donde Felipe es protagonista, mejor dicho, el Espíritu Santo, que se vale Dios del Espíritu para que este eunuco pueda recibir la gracia. Y se sirve de Felipe. El Señor se sirve de nosotros, del amigo este o del otro. Cuando esos cursillos de Maús, cuando dice, tú vete, vive la experiencia. Y cada hombre y cada mujer tiene esa invitación a vivir la experiencia de Jesús siempre que encuentre en el camino de la vida una persona que la capacite para vivir la experiencia del Señor. Pues no olvidemos, a la luz de ese texto del libro de los Hechos y a la luz del eunuco y de Felipe, pensemos en la importancia que tiene el testimonio de cada uno de nosotros.
Cuando la gente habla de Garabandal, por ejemplo, y tal y esto, no necesitamos que nadie nos hable de Garabandal, necesitamos el testimonio para nosotros mismos, dejarnos bautizar por la sorpresa de una madre que es María en Medjugorje, en donde sea. Esto es lo importante. Pues que hoy nosotros, en el corazón, todos estos peregrinos que habéis venido, suscite esa lectura. Es la Virgen hoy, es la que hace de Felipe, la que se sube a la carroza de nuestra vida para explicarnos la palabra, porque ella es el Evangelio vivo de Cristo. Y para decirnos, camina, no dudes, que el Señor mi Hijo está contigo. Esto es una aparición de la Virgen, esto es Garabandal, esto es Fátima, esto es Medjugorje. Nada de canteo, no. Es un silencio interior donde tú y yo nos ponemos delante de una imagen de la Virgen y los ojos de la Virgen. Aunque la talla de la Virgen sea muy fea, que es un románico, son feos, a pesar de eso nos impacta. Es un misterio que se esconde detrás de una talla de la Virgen. Y nos está hablando del Señor. Este es mi Hijo. Vete con Él. Por eso, hermanos, pidamos hoy al bueno de Felipe que nos ilumine a nosotros también, que nos abra y nos explique todo aquello que explicó al bueno del eunuco de Candaces. Y por último también el Evangelio que hemos proclamado. Esto es una continuación de la multiplicación de los panes. Y creo que este Evangelio tiene dos palabras claves, que es creer y comer. Dos palabras entrelazadas entre sí. Quien cree en mí no morirá para siempre. El que come vivirá para siempre y yo le resucitaré el último día. Creer y comer. Creer en Jesús. Este Jesús resucitado, que no es un amuleto, que no es un Dios muerto, que no es un artilugio, que creer de verdad, con una vida honrada, religiosa, sobria. Porque a veces pensamos que la fe es un artículo de dogmas y de oraciones y de novenas. No, hermanos, la fe es la vida, es seguir el estilo de Cristo, es caminar tras las huellas de Cristo, es creer, no es almacenar novenas, oraciones, que todo eso está bien. ¿Para qué? Para fundamentar la fe, pero no eso es el motivo central de la fe. El motivo central de la fe es vivir cerca de Cristo, caminar detrás de Cristo. Esta es la fe. Por eso hay dos palabras. Creer en Jesús es seguirle. Yo es que tengo un carnet de bautizado, le tengo en la mesita de noche. ¿Cuántos carnets de bautizados están caducos? Que no hemos renovado. Y estos encuentros que van ustedes peregrinando es para renovar el carnet de la fe, para ponerle de actualidad en un momento tan serio como el que estamos viviendo. Y otra palabra es comer. Comer es a Cristo. Comer la Eucaristía es hacernos, no soy yo, es Cristo quien vive en mí, dice Pablo. Comer a Cristo es identificarnos con Cristo, el pan de la vida, no es el maná, no es el pan nuestro de cada día, que ese pan da la altura de momento al estómago, pero el pan de la Eucaristía es el pan de la vida. Comer a Cristo, comer para saber que no es el maná, que no es el pan, que es
comer la gran verdad de la Pascua, que es Cristo el Señor. Pues creo que a la luz de este texto tan bello de San Juan, que es el evangelista contemplativo, tenemos que aprender estas palabras. Creer, creemos de verdad. Nuestra fe es una fe seria o es una fe de capillismos, de grupos, de chismorreos religiosos, de sectas religiosas, o es una fe de esas tan bellas como los discípulos de Maús que fueron corriendo al cenáculo a compartir la experiencia, como ustedes pueden ir mañana a sus lugares de origen, a compartir la experiencia de lo que han vivido en estos lugares donde van a ir. Esto es, y creer es esto, es compartir el gran regalo del Padre. Dios nuestro Padre nos ha dado a Cristo, que es el regalo. Tenemos que creer en este Jesús y de esta forma estamos insertos en el Padre y tenemos que comer a Cristo. Yo soy el pan de la vida. El que me come vivirá para siempre y no conocerá lo que es la muerte. ¿De verdad creemos esto? ¿Esperamos esto? ¿O esto es un montaje de los curas, de los obispos y de la... No, hermanos. La fe es algo muy serio. La Eucaristía que celebramos, que estamos apiñados muy bien, es algo muy serio. La incomodidad de ustedes por estar un poco apretujados es la expresión de la grandeza de esta mesa. Solo Cristo nos ayuda a estar apretujados en el camino de la vida, a amarnos para hacer juntos este camino, para poder llegar de la mano a Cristo resucitado. Al llegar al final del camino, no olvidéis, como cuando vais a una aparición o a un lugar de la Virgen siempre, la Madre, te pregunta: ¿qué tal está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? ¿Tiene trabajo? Porque a veces un ramo de flores que depositamos ante la Virgen, ¿cuántas veces la Virgen tendrá que decir ese ramo para que tu hermano tenga comida hoy? Cuando vestimos a la Virgen las imágenes de ropajes, de oros y medallas, ¿qué pensará la Virgen? Esa mujer sencilla no dirá: hijo mío, tenemos que ayudar a tu hermano, que está enfermo, que pasa hambre. Por eso, que hoy sea para ti y para mí un momento de plantearnos seriamente la fe y un momento también para plantearnos seriamente la Eucaristía, comer a Cristo, identificarse con Cristo y también para dejarnos iluminar por el Espíritu, como Felipe iluminó a aquel hombre. De pie.